Bien, para ser breves, empezamos de una vez. A mí me tocó coordinar las experiencias filosóficas llevadas a los académicos con el grupo de segundo semestre. Desde luego, los protagonistas del ejercicio son nuestros estudiantes y las personas con quienes pudieron llevar a cabo esta labor filosófica. Vamos a iniciar con la aportación que estudiantes del grupo de segundo A nos darán. En este caso tenemos a José Pablo, que nos hará un resumen general de lo que fueron las experiencias filosóficas en su grupo. Nos destacará una de esas experiencias y luego Paola nos hablará de otra de esas experiencias. Aquí sí les pediríamos entonces pues identificar cuáles son los datos importantes en esa especie de matriz de datos o de ese cuadro de datos que pudieran serles útiles para organizar lo que aquí vamos a practicar. Iniciamos entonces, José Pablo. En el grupo del segundo A hicimos 6 prácticas, estuvimos en 6 grupos. De manera sintética les presento cuáles fueron las prácticas en donde se hicieron. Uno de los grupos presentó o trató de llevar un café filosófico en una pandilla en la parroquia de Santa Elena de la Cruz, una pandilla de chavos con problemas de drogadicción y alcoholismo. Básicamente la idea fue poder generar un diálogo con la idea de cuál es el sentido de sus vidas. Otro de los grupos hizo un foro cine, proyectaron unas películas con adolescentes entre los 12 y los 17 años. Aquí fue difícil el diálogo y la reflexión, según nos compartieron los compañeros, fue poco profunda, no se alcanzó el objetivo de la práctica. Se hicieron dos foros de cine, de hecho, 2 grupos distintos, los resultados fueron muy parecidos. Otro de los grupos trató de hacer un diálogo con migrantes también con el tema del sentido de la vida, y fue difícil, porque compartíamos en el grupo que lo que querían ellos, o lo primero que necesitaban antes de platicar y pensar sobre sus vidas, y que si sí, que si no, eran sus necesidades básicas. Entonces esta práctica que fue difícil de llevar, y veíamos eso. Primero, lo importante para ellos era pues, sus necesidades básicas, no tanto pensar sobre su vida, reflexionar. Había otro grupo que propuso con jóvenes, adolescentes, niños de 7 a 13 años sobre cuestiones. Era un grupo de catequesis de los hermanos claretianos, entonces ellos querían reflexionar sobre Dios. También fue difícil la mezcla entre catequesis y filosofía y fue complicado de distinguir un poco la temática, pero sí veían que en los niños y en los adolescentes había la intención de preguntarse quién es Dios, qué conceptos tenían ellos de Dios, quién era Dios para ellos. Esto en general. Ahora, la práctica que les queremos presentar de mi parte fue la que hicimos los misioneros de la provincia de México en el grupo de... Sí, va a ser más detallada, un poquito más detallada. A ver, ahora sí, José Pablo. Esta práctica, el grupo Éxodo Meniguá es un grupo de adolescentes de 12 a 15 años en Arenales Tapatíos, adolescentes de familias de alta marginalidad en general, con los padres son obreros, trabajan en la construcción, las madres son amas de casa. Nuestra idea, ¿cuál era? Basados en una idea de Juan Maciá Clavel sobre la libertad condicionada, básicamente decía, ¿dices el autor de los Manifestación? Juan Maciá Clavel, antropólogo, que es maestro, mis hermanos presentó. La cuestión aquí era, decía el autor, existe en el sujeto una tensión entre la realización de su identidad personal y lo que la cultura, la sociedad, el contexto le influye. Sobre todo las posibilidades y límites que ese mismo contexto le ofrece. Entonces nosotros nos preguntábamos, el autor también decía, hay pasos para la realización de esta libertad, pero sobre todo nuestro objetivo fue, en el primer paso que planteó el autor, la autoconciencia, ser consciente de cuáles son esos límites y esas posibilidades. Ese era nuestro objetivo. Entonces el desarrollo de la actividad fue una sesión de 1 hora y 30 minutos en una de las asambleas del grupo, son 70, 80 adolescentes más o menos. Nos dividimos en grupos pequeños de 10 adolescentes y lo primero fue pedirles que cuáles eran, a ver, les decimos, plasmen cuáles son sus sueños. Notábamos aquí que era difícil, al principio eran cosas como poco reales. Yo quiero viajar a Francia, yo quiero ir a China, yo quiero... Nuestro trabajo fue empezar a preguntar, como un diálogo ahí mayor, ayudarles a concretizar cosas más reales. ¿Cómo vas a hacer eso? Bueno, necesito trabajar. ¿Y qué vas a trabajar? Y ahí fue el primer paso.
ellos empezaron a plantear carreras. Bueno, yo quiero ser maestro, yo quiero ser veterinario, yo quiero ser enfermera. Fue el primer paso. Luego, nuestro segundo paso fue cómo están y cómo son los jóvenes del Estado y de la colonia. Entonces les pedimos que plasmaran cómo eran, eso lo hicimos en un mapa del Estado. Y curiosamente los aportes de los chavos eran, pues los jóvenes del Estado y de la colonia se drogan, están en bandas, no pueden estudiar, no tienen oportunidades de estudio. Y pues la banda, sobre todo la banda, la delincuencia, el grupo de chavos, la visión general. Luego quisimos pasar a cómo están sus familias, viendo que habían planteado la cuestión de la carrera, nos enfocamos en la situación de los estudios. A ver, para alcanzar ese sueño, esa carrera, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué oportunidades y qué límites hay en tu familia, por ejemplo? Les preguntamos la escolaridad de los padres, qué oportunidades les brindan, y veíamos ahí que la situación económica limita mucho esa posibilidad de estudio. Los chavos en su mayoría terminan la secundaria, la preparatoria muy pocos la terminan, y mucho menos la universidad. La cuestión está económica. Luego, la posibilidad de entrar a la universidad, decían, bueno, terminamos la prepa, pero luego no podemos entrar a la universidad, no, es muy difícil acceder a las universidades de aquí del Estado, otro de los límites. Pero como posibilidad decían, bueno, es que mis papás trabajan un montón, mis papás se esfuerzan mucho por darnos los estudios, por dar lo que pueden, pero hasta ahí pueden. La siguiente etapa fue, bueno, tú ¿qué haces con esas cuestiones, esos límites, esa posibilidad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Les pedimos que escribieran una carta en la que pidieran, ¿qué necesitas tú para alcanzar ese sueño, ese ideal? Y para marcar una biografía que sea distinta a la de los jóvenes del Estado. Ellos en sus cartas decían, bueno, le pedimos al gobierno que nos dé más oportunidades de estudio, que facilite becas. Le pedimos a la policía que trabaje más y nos dé más seguridad en las calles, en nuestra colonia, que es muy necesario. Le pedimos al gobierno también y a los patronos por ahí que les den mejores salarios y oportunidades de empleo a nuestros papás para que ellos nos puedan ayudar en la escuela. Entonces, hasta ahí llegó la práctica. Ya nosotros recogíamos nuestra reflexión. Era, los jóvenes lograron concientizar que es difícil alcanzar esos sueños, alcanzar esos proyectos que tienen, pero que sí pueden. Luego compartiendo también veíamos los jóvenes que, bueno, yo para poder alcanzar esos sueños voy a tener que trabajar, voy a tener que posponer los estudios y chambear mientras tanto para luego poder seguir estudiando, o trabajar y estudiar. Entonces veíamos que la responsabilidad recae en el sujeto. O sea, ante la situación, las circunstancias, pues no puedo hacer más, yo tengo que hacerme responsable de mi vida, tengo que hacerme responsable de mi proyecto. Y nosotros también decimos, es una cuestión complicada, ¿no? Por la estructura, por el contexto que los va marcando. Pero los dos resultados que veíamos era una visión crítica de los jóvenes, lograron tomar distancia de su realidad, de la realidad familiar, y lograron hacer una crítica, un proceso de profundizar. Fueron entrando hasta cosas muy completitas, y nuestro papel ahí fue ayudar por medio de las preguntas para aterrizar esa reflexión. Muy bien, gracias José Pablo. Vamos a pedir ahora a Paola que nos comparta una experiencia también del grupo de segundo A que resulta muy destacable, con una población de trabajo muy diferente. Te escuchamos, Paola. Bueno, buenos días. El nombre de este ejercicio es Conciencia de tu vida. Y justamente el objetivo es... Conciencia de tu vida. Conciencia de tu vida, sí, conciencia de tu vida. Bueno, para empezar me gustaría leer una frase. La conciencia aparece solo cuando se nos presenta como tema, como posible objeto de nuestra atención. Y de hecho, justamente la base pues, de este ejercicio es la antropología filosófica, ¿no? ¿Cuál fue la metodología que se llevó a cabo? Pues se dividió en 3 pasos. El primero es la toma de conciencia, porque este es el objetivo justamente, que la persona se haga consciente de su vida y que a partir de eso pues también pueda dar respuesta, ¿verdad?, a aquello que vive. Después la búsqueda, que consta de 2 pasos, interiorización y reflexión, y elaboración de conclusiones. Bueno, esto se llevó a cabo con un grupo de señoras con los cuales yo hago mi apostolado, que es un grupo de mujeres, la mayoría de ellas madre de familia, de 52 a 69 años,
Es un grupo muy bonito, la verdad, y bueno, fue muy interesante poder hacer esta práctica con ellas. De inicio, cuando se les presentaba la oportunidad de hacer ese ejercicio de reflexión filosófica, fue muy interesante lo que sucedió, ¿no? La mayoría de ellas decían que no podrían hacer este ejercicio porque no sabían nada de filosofía o porque les parecía algo muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezamos a hacer el ejercicio en esta parte de toma de conciencia, que se les dio a leer un texto de Eudoro Rodríguez, es un fragmento de Eudoro Rodríguez, que es Condición y Cotidianidad, un fragmento de este texto les ayudaba a ellos precisamente a la primera parte, a tomar conciencia de que han vivido muchos años, pero que llega un momento en el que tienes que hacer cargo, ¿no?, de aquello que estás viviendo. Entonces yo creo que el resultado fue muy bueno. Ellas frenaron a partir de este texto y pues hicieron un alto, ¿no? A ver qué es lo que estoy viviendo, cómo he vivido estos años de mi vida, ¿no? Lo que les compartía al grupo era que justamente en algunas de ellas había una cierta desesperanza, ¿no?, sobre lo que han estado viviendo, también porque muchas de ellas pues ya son abuelas, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que he estado viviendo, cómo lo estoy viviendo, ¿no? Un alto. Después, en el siguiente momento, en esta parte de búsqueda, que consta de 2 pasos, la interiorización, hacíamos 3 preguntas sencillas que tenían que ver con su vida. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Me gusta cómo la vivo? ¿Cómo vivo, verdad?, de cara a esto. Y bueno, era muy bueno este momento de interiorización en silencio, porque a ellas, contrario al primer momento que a lo mejor parecía un poco de desesperanza, a ellas este momento les ayudaba como a ver, bueno, es que sí he estado haciendo algo, ¿no? Y lo que he estado a lo mejor haciendo no ha sido todo lo que he querido hacer, pero sí he hecho muchas cosas, ¿no? Y ahora, ¿qué camino quiero emprender? Después se ponía un momento de reflexión en este mismo inciso de búsqueda, en el cual poníamos en común nuestras respuestas. Yo creo que uno de los beneficios más grandes es que es un grupo que, como se conoce, pues hay confianza para poder platicar, ¿no? Los resultados fueron muy satisfactorios y al final pues la elaboración de sus conclusiones. Muchas de ellas cuando elaboraban sus conclusiones decían justamente, bueno, realmente este ha sido un momento en el que he hecho conciencia de mi vida, en el que se me ha propuesto el momento de hacer conciencia, que me he preguntado, que he frenado para preguntarme y que veo un camino adelante, ¿no? En muchas de ellas sabía, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué posibilidades tengo? Y bueno, la experiencia, cuando les preguntaba sobre qué era lo que habían vivido, cómo les había parecido esto que habían vivido, muchas de ellas me habían dicho que la experiencia había sido muy satisfactoria, ¿no? Contrario al principio, que ellas creían que no podían hacer ningún ejercicio de reflexión filosófica. Decían, me ha parecido muy bueno, no me ha parecido cansado ni difícil, nunca pensé que esto fuera la filosofía o una parte de la filosofía, me interesaría saber más. Entonces yo creo que el resultado fue muy bueno. A veces creemos que la filosofía solamente es para un grupo de personas, y yo creo que este ejercicio también demuestra que la filosofía es para todos. Muchas gracias, Paola, muchas gracias. Entonces, hasta allí las experiencias del grupo de Segundo A, la experiencia con Chavos Banda y la experiencia con Señoras. Vamos ahora a escuchar a Alejandro. Le voy a pasar primero el micrófono. Súbete sentado bien. Le voy a pasar el micrófono a Alejandro. Alejandro y Miguel Ángel nos van a platicar ahora. Alejandro es un general de las experiencias de Segundo B. Luego Miguel Ángel destacará una sola experiencia del grupo de Segundo B. Escuchamos, Alejandro. Bueno, pues como dice el profesor, primero vamos a ver de manera breve, espero que sea breve, ya que uno cuando tiene el micrófono en mano, aunque no le guste hablar mucho, pues a veces se extiende, ¿verdad? Bueno, el primer proyecto es un proyecto vocacional con jóvenes. Este fue un grupo pastoral vocacional de los josefinos. El objetivo de alguna manera era presentar o desarrollar y que el joven trate de tener como una capacidad de racionar o racionalizar y crear también una forma de qué es lo que necesita para su forma de vida, ¿no? Un estilo de vida, qué es lo que él necesita, ¿no? El método, pues de alguna manera era en base a lo que eran las preguntas, ¿no? Preguntar, empezar con el diálogo y empezar a crear esta forma de hacer conciencia, ¿no? Lo que aportaban era que la conclusión, en los objetivos se cumplieron solamente en la forma o en la medida en que ellos eran capaces de brindar solamente su propio pensamiento, ¿no? Lo que ellos pensaban, lo que ellos querían o lo que ellos tenían de manera interna. Una segunda práctica fue en el CRIE Occidente, Teletón, de Guadalajara.
Este fue dirigido a voluntarios que prestan su servicio dentro del CRID. Los objetivos eran identificar, sobre todo, cómo es entendida la familia, cómo entienden ellos la familia y la importancia de la familia. El método pues también era en base a preguntas y cómo ellos iban aportando y cómo tenían la vivencia de lo que es la familia, ¿no? Cómo la viven ellos. Y la manera de conclusión es que es importante retomar de alguna manera los valores familiares, pero que ellos hablaban solamente de su propia experiencia, ¿no? De lo que ellos vivían y cómo iban creciendo y comentando estos mismos valores dentro de lo que es la familia. Otro tema que se llevó a cabo fue la amistad con un grupo de niños de catequesis. Estos niños tienen entre 8 y 10 años de edad. El objetivo era tener, partiendo de un marco referencial del reto sobre la amistad espiritual, partiendo de esto, cómo iban creando esta forma de amistad dentro de ellos, ¿no? Con ellos se empezó primero a trabajar lo que es implementar un cuento y para empezar a conceptualizar qué es la amistad, ¿no? El objetivo pues era despertar ciertas habilidades tanto de pensamiento en el niño y una reflexión respecto a los razonamientos, ¿no? La conclusión se llevó a cabo, el objetivo que era despertar ciertas habilidades filosóficas. Un último proyecto fue con migrantes. Eso era de alguna manera tener como una estructura, ¿no? De cómo iban ellos teniendo su propia vida de migrantes y sobre todo desde la dignidad humana, ¿no? En esta conclusión o en esta práctica, de alguna manera fue posible, ¿no? Los objetivos que ya les había planteado anteriormente. Y una última intervención sería el proyecto de migrantes, que Miguel nos va a platicar con mayor exactitud. Ya para. Por último, pero bien interesante, nos va a platicar Miguel. Ahora sí, ya lo necesité. Pues nosotros hicimos esta práctica filosófica con los migrantes. Sabemos que la realidad de la migración en México pues es una realidad pues muy marcada y muy sabemos que la realidad de la migración pues es marcada principalmente en las zonas marginales de la ciudad. Sabemos que está marcada por abusos, violencia. Los migrantes son víctimas y también son olvidados muchas veces la propia dignidad de la persona. Y más o menos en este sentido quisimos hacer la práctica sobre la dignidad humana. Y lo quisimos hacer desde la perspectiva de Santo Tomás. Él decía que la dignidad del hombre es la naturaleza más digna en este sentido, por ser racional y ser la especie sobre las demás criaturas, por el hecho de ser racionales. Y en este sentido pues nosotros íbamos con un rollo pues bien filosófico. Sabemos que entrando a la filosofía pues ya nos creemos todos unos filósofos, ¿no? Pero pues nos salió el tiro por la culata y pues no salió bien la práctica, ya que pues la situación en la que los migrantes se encuentran pues no es tan sencilla como la pensábamos. Creímos que esta situación en la que ellos están iba a ser fácil poder hacer la práctica, pero nos dimos cuenta de que al plantearles este tema a ellos, el de poder dialogar con ellos pues no fue tan sencillo. Hacíamos preguntas, pero algunos pues no tenían esa confianza de poder dialogar. Les preguntábamos, pero pues algunos con indiferencia. Y pues lo hicimos en esa primera parte, lo hicimos el primer sábado, y pues esa práctica nos salió muy bien. Pues la aplicamos en el salón y pues ya ahí nos dieron unos consejitos y ya quisimos ahora plantearlos desde las necesidades, la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Él menciona que son prioritarias responder a las necesidades básicas o fisiológicas de cualquier hombre para poder ir creciendo y poder ir cumpliendo esas necesidades. En la cúspide está el autodesarrollo. Entonces,
nosotros ya lo quisimos hacer de manera más simple, a partir del diálogo de preguntas, pero también le planteáramos esta jerarquía de Abraham Maslow a ellos, pero seguía igual. Nosotros pues les planteábamos esto, pero ellos sí reflexionaban, pero siempre su reflexión iba encauzada a esas necesidades fisiológicas o primarias que tenían en ese momento. Y pues creo que la reflexión nos sirvió más a nosotros que a ellos. Ellos sí se concientizaron de su situación y de que no se podían quedar así, de que tenía que ser rescatada su dignidad. Pero a nosotros nos sirvió más porque nos dimos cuenta de que para que el hombre pueda hacer una reflexión filosófica o profunda, debe responder primeramente a ciertas condiciones favorables para que se pueda dar esto. Quisiera mencionarles sobre las 5 partes de esta jerarquía. Las primeras son las fisiológicas, después las de seguridad, después las de reconocimiento social y al último está la de autoestima. Y después, ya en la cúspide, está el desarrollo del propio hombre, tanto de sus talentos y de su pensamiento. Y pues en este sentido, pues concluimos que la reflexión en ciertas situaciones o ciertos contextos de la sociedad pues debe primero responderse a necesidades básicas que tiene el hombre por responder, y pues como les mencionaba, pues nos sirvió más a nosotros de podernos darnos cuenta de eso, de que en esa situación no es tan sencillo poder llevar la filosofía a este punto. En lugar del marco teórico tomista tuvieron que cambiar al marco teórico macrobiano, ¿sí? Es decir, primum vivere de inde filosofare, primero vivir y después filosofar, ¿sí? Eso es lo que la idea general simplemente fueron destacamos tres experiencias, las 2 del grupo de segundo A y la experiencia de segundo B. Todas fueron muy valiosas, pero las 3 que quisimos destacar fueron estas. Muchas gracias.